del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz los saludo y bendigo con sus familias. Todos sufrimos de nuestras malas costumbres, de nuestros malos hábitos. Hoy quiero hablarles qué es un mal hábito, cuáles son sus peligros y cuáles son los remedios. Todo brevemente claro. El mal hábito, por desgracia, es una fuerte inclinación a recaer en las mismas culpas. Proviene de la frecuente repetición del pecado y, en consecuencia, de la debilitación de nuestra voluntad. Es pues la perseverancia voluntaria en el mismo pecado. En lo concreto, es una adicción. El vicio es como una energía negativa que nos impulsa a hacer fácilmente el mal. Por 3 señales se conoce esta triste enfermedad. Se comete el pecado con gusto, sin remordimiento y sin oponer la menor resistencia. Caemos en el pecado, le tomamos gusto, volvemos a cometerlo y se forma así una cadena difícil de romper. Esto se llama vicio o mal hábito. La inclinación nos hace amable el vicio y la costumbre nos lo hace necesario. Ahí está el problema. Ahora, ¿cómo salir de esto? Bien, haciendo el contrario. ¿Cuáles son los peligros del mal hábito, del vicio? Bien, se recae fácilmente en los mismos pecados. Nos familiarizamos con el pecado, no tememos ya el ofender a Dios. No oímos ya las voces de la conciencia. En la Biblia hay una palabra terrible que dice en Eclesiástico 5:4, dice: pequé y ¿qué pasó de mal conmigo? Nada, entonces sigo pecando. No, cuidado. Dios es paciente, pero un día es el último. Es dogma de fe cristiana católica que toda persona que esté en pecado mortal está suspendida al borde del infierno. Cuidado, estos vicios tienen consecuencias tremendas en la tierra y después en el más allá. Una vez contraído el hábito del pecado, difícilmente nos levantamos del sepulcro de nuestra culpa. Nos convertimos en esclavos de las pasiones, sin fuerza para resistir ni para salir de sus redes. Ese es el problema. Eso se llama adicción. El borrachito, el drogadicto, el mujeriego, el perdido, ese es el problema. El avaricioso, todos los que son adictos a los 7 pecados capitales. Entonces, una vez contraído el hábito, es difícil de salir de ahí. Entonces, por eso hace falta vigilar sobre los niños, ayudarlos a no repetir la misma cosa desde chiquitos, detectar cuáles son sus tendencias malas, frecuentes, si es la mentira, si es el robo, si es la lujuria, si es la desobediencia, y corregirlos, ayudarlos a hacer el contrario, para que más tarde estos pobres niños no sean esclavos de estas cosas. Y también hemos dicho el mal hábito, el vicio del pecado nos endurece en el mal, nos hace incorregibles y de hecho cuesta mucho salir de esto. Ya nada nos conmueve, ni la fealdad del pecado, ni las penas del infierno, ni las amonestaciones de los hombres, ni las amenazas de Dios. Realmente nos hacemos insensibles, somos cadáveres. Por eso, queridos hermanos, cuando uno hay pecado, tiene que confesarse cuanto antes confesarse y alejarse de las cosas, de las personas. También, como consecuencia del mal hábito no corregido, si uno muere con estos pecados, bien, es la reprobación eterna, es la condenación eterna. Sí, pero Dios es bueno, dicen unos, Dios es bueno, me perdonará. Y Dios nos responde
usted añadió pecado al pecado y no ha pedido perdón, no ha regresado. Si usted se aleja, por ejemplo, de su casa y hace 2000 kilómetros lejos, bien, usted está lejos de su casa. Cada vez que pecamos nos alejamos de Dios. Y finalmente, ¿cuáles son los remedios? Bien, recapacitemos y procuremos penetrar bien el horror del estado en que nos hallamos mediante el mal hábito. Vayamos a Jesús, dirigémosle una súplica confiada, humilde, fervorosa. Señor, he pecado, pero yo sé que usted no desprecia un corazón arrepentido. Pida, haga conmigo misericordia, Señor Jesús. Tengamos un deseo verdadero y sincero, una voluntad eficaz de corregirnos. Una voluntad eficaz de corregirnos. Recemos, claro, hacer una buena confesión y alejarnos de las cosas, de las personas, de los lugares del pecado. Al hábito del pecado opongamos en hábito contrario de la virtud. Eres mentiroso, diga la verdad. Eres lujurioso, aléjate de las ocasiones del pecado, practica la castidad. Tienes tendencia a la borrachera, y bien, aléjate de todo lo que es alcohol en lugares donde uno toma. Confesión regular, comunión, oración, ser ocupado, y cuando uno tiene ganas de hacer algo malo, hacer el contrario. Con esto, con la ayuda de Dios, podemos superarnos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, si quieren conocer mejor su fe católica, vean en YouTube Catecismo Católico Tradicional, donde todo está explicado.